corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos. Yahweh los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Hoy viendo el capítulo 5 de Génesis.
con el entusiasmo que siempre nos representa estos estudios. La verdad que disfrutamos mucho hacerlos verso a verso, los estudios verso a verso, porque el conocimiento, el aprendizaje que adquirimos con cada pasaje es realmente, em, digamos que muy positivo a nivel personal, a nivel congregacional. Y bueno, esta es parte de uno más de los capítulos verso a verso de toda la Biblia. En nuestro canal pueden encontrar de todos los libros de la Biblia un estudio verso a verso. Y estamos haciendo Génesis porque nos faltaba este libro, ya que tenemos otros estudios de Génesis, pero no verso a verso. Así que no se pierdan los capítulos anteriores, pueden verlo en una lista de reproducción en nuestro canal La Verdad Era Libre. Encuentran Génesis verso a verso y pues van a encontrar los anteriores que son, vea, muy recomendados, y no necesariamente porque lo hagamos nosotros, pero también, sino porque son muy importantes. Creo que dicen muchas cosas que generalmente se cuentan simplemente como historias, digamos que muchas veces se enseñan como un cuento, como una historia que tiene que ser simplemente sabida y ya. Pero la verdad es que están llenos de misterios, de ciencia, están llenos de propósito, están llenos de razones, de justificación para entender el porqué de nuestra humanidad tal como es y del propósito que encontramos en nuestro Padre Celestial. Veremos el capítulo 5, que es un capítulo de genealogías. Pareciera vacío, pero la verdad es que también tiene mucho que decir. Y bueno, vamos a ver cómo nos fluye en esta mañana el estudio verso a verso, el capítulo 5 de Génesis. Así que vamos a orar. Rey y Padre bueno, te doy gracias en esta mañana porque nos permites compartir, Señor, disfrutar de tu palabra. Te agradezco por mis hermanos, por los que disponen el tiempo para aprender, para buscarte en este día de Shabbat, Señor, como ha sido instruido, Padre, un día para ser recordado, para ser separado, guardado, para un día de bendición y de santificación. Que todos en nuestras casas, en nuestras congregaciones, participamos, Padre. Te ruego que nos hables al corazón y que a todos los oyentes, a los que ven estos videos, sean también acercados a ti. En el nombre de Yeshua, te doy gracias. Amén. Dice así el capítulo 5 de Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es interesante, pero esta es la primera vez que se mencionan varios términos acá y el principal es libro, Sefer. Este es el escrito, Sefer. ¿Qué pasa con el término Sefer? Y aquí es donde empezamos de una vez con una hipótesis. Si se fijan, hemos hecho, he mencionado, más bien les comento porque pronto no han visto los videos anteriores, pero cuando estudiamos, digamos que con profundidad y con criterio los capítulos anteriores, nos damos cuenta que el libro de Génesis ha sido escrito en diferentes momentos y muy probablemente ha sido recopilado. Es decir, que no necesariamente el orden de los capítulos ha sido escrito en una sola tanda, sino muy probablemente ha sido recopilado. Es decir, hay una hipótesis, ¿cómo se llamaría? De contenidos, donde ha sido quizás diferentes momentos y simplemente a quien le da, digamos, el orden final del libro de Génesis, lo recopila de esa manera. O sea, hay una evidencia recopilatoria que se cree, muy probablemente, fue organizada por los mismos sacerdotes en tiempos posteriores al exilio babilónico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de este tipo de cosas? Primero, que el capítulo 1 tiene un orden, tiene una manera, tiene unas palabras que son muy diferentes en la manera en que se ejecuta el capítulo 2 en adelante, ¿no? Entonces, el capítulo 1 como un glosario, como un contenido que nos podría manifestar una intención profética, pero también, digamos que mucho más, ¿cómo decirlo?, organizada y pensada de una manera más
académica, como de una persona que ha establecido un orden, unos patrones y los describe de esa manera, probablemente entonces escrita posterior a los mismos textos. Pero que no necesariamente refleje como una conclusión, sino también puede partir de una tradición oral. Es decir, que quien lo haya, digamos, ya plasmado en el texto, lo conocía, ¿no? Era sabido, era compartido ese conocimiento y él lo que hace es organizarlo. Ojo, esta es una hipótesis que se basa en la manera en que están escritos los pasajes. Luego vendría el capítulo 2 en adelante, donde se habla de el tema de Adán y Eva en el huerto y todo lo que sucede dentro hasta la historia de Caín y Abel. Esa historia que va en esos capítulos de 3 al 4, del 2 al 4, tienen otra manera y se identifica también a un autor particular para eso. Y una historia que se cuenta de una manera particular. Entonces la literatura de esos 3 capítulos, del 2, 3 y 4, manifiestan a otro escritor. No necesariamente, a ver, que lo haya escrito una persona en particular, sino, digámoslo de otra manera, a otra tradición. ¿Sí? Otra vez, esta historia de lo que pasa en el huerto con Adán, Eva, la serpiente y sus hijos, puede ser otra vez este asunto de una tradición oral, la manera en que se conocía, se comprendía que fue el origen de los eventos en relación a la humanidad y quien organiza, si haya sido un sacerdote o un escriba, recopilarlos y escribirlos, es muy probablemente otro texto. Es decir, ya tendríamos un fragmento que es el capítulo 1, otro texto del 2 al 4, y aquí vendría otro texto más, que sería el capítulo 5. ¿Cómo sabemos o cómo podríamos siquiera poner en hipótesis que sea un evento particular? Y es que arranca diciendo, este es el libro de las generaciones. Al decir este es el libro de las generaciones de Adán, nos está indicando que otra vez se ha hecho un copy y paste, ¿no? Un pegar un fragmento que de hecho se conocería entonces como el libro de las generaciones de Adán. ¿Sí? Si lo notamos, es interesante, porque el mismo texto nos lo evidencia y que el escriba, o quien lo haya, digamos, unificado todo, no intentó siquiera retirar ese digamos, ese texto introductorio. No, y no tenía razones tampoco para ocultarlo, sino que nos evidencia que muy probablemente este capítulo 5 en particular hace parte de otro escrito, entonces diríamos previo, llamado el libro de las generaciones de Adán, o el escrito de las generaciones de Adán. Entonces vemos este asunto recopilatorio del Génesis, ¿no? Es un trabajo entonces donde se recopilan las diferentes historias que serían los orígenes de nuestro pueblo. Y bastaría, y aquí vienen muchas historias en ese mismo sentido, lo que nos haría entender por qué existe otro libro como no sé, por ejemplo, otro libro que se conoce como el segundo Génesis o el libro de Jacer, donde vemos un libro como el Génesis, o sea, es muy idéntico, tiene más historias y omite otras. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale un texto como estos? ¿Cómo es posible a menos de que fueran una tradición oral? Es decir, el pueblo siempre conoció su historia y dependiendo de quién la contara, pues daría más o menor información. En el libro de Jacer se omite por completo el capítulo 1 y arranca hablando puntualmente del tema del Edén. Lo que nos reforzaría el tema, la concepción de que el capítulo 2 en adelante es una historia independiente. ¿Para qué les hablo todo esto? Porque es muy interesante. Uno cuando está en este modo de estudiar, de profundizar y de ver todos estos misterios y todas estas pistas que nos genera la escritura, pues es muy edificante. Para mí lo es darme cuenta de la manera en que suceden los eventos, ¿no? Hay gente que prefiere pensar que esto es un asunto mucho más, no sé, pero suena feo, pero pues pareciera así, ¿no? Como más mágico. Apareció el libro y ya. Moisés lo entregó por completo de esa manera, aunque se evidencien diferentes escritores en ello, pues no pasa nada, simplemente alguien dice, no, pues Moisés lo entregó y punto, no se piense más en eso, no se cuente, no se crean algo diferente y pues eso realmente no es objetivo, ¿sí? Prefiero
como siempre he dicho, ser crítico acerca de las creencias de mis hermanos, de mis, digamos, contemporáneos, de las diferentes formas de pensamiento, religión, de las que yo muy seguramente soy parte en muchas cosas y que lo sigo viendo justamente como eso, como mis hermanos, ¿no? Me refiero al cristianismo, al judaísmo, donde eh, justamente como un hombre que se adentra dentro del mismo libro, la Biblia, digo, venga, yo prefiero tener un poco más de, no sé, de ver esto de una manera un poquito más académica y crítica, porque esto nos revela cosas. El pasar entero o el asumir una tradición de manera completamente como que obligante, como que así es, pues eso tiene un nombre y suena feo y se llama adoctrinar, adoctrinamiento. Y es pasar entero, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la Trinidad, y entonces no puedes pensar diferente. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu, si no entiendes es porque no entiendes la Trinidad. ¿Eh? O hablar de que lo que les menciono, de que la Torah fue recibida por Moisés, nadie puede pensar diferente, está prohibido. Y así hay cualquier cantidad de asuntos a nivel bíblico. Los 7 días de la creación, son 7 días sí o sí, y nadie puede pensar diferente. No. De verdad, la verdad es que la escritura nos invita al contrario es a reflexionarse, a pensarse y a entenderse. Así que desde ese punto de vista y sin querer, digamos, decir que, que más bien sin querer confrontar negativamente a nadie, sino simplemente decir, venga, revisemos la Biblia de una manera más objetiva y con el deseo de entender y aprender entonces el propósito de Dios en nosotros en esto y su voluntad, pues te das cuenta que hay un mundo inmenso por explorar que muchas veces se omite, porque a veces está la sensación de prohibición, de que no puedes pensarlo diferente. Y es donde venimos a este capítulo 5 entonces, donde dice, este es un libro, capítulo 5, el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y aquí viene otra hipótesis personal. Todas estas que les he dicho son hipótesis personales, pero sustentadas. O sea, me he investigado en lo probable para ello. Y es que quien escribe el capítulo 5 sería el mismo si es un sacerdote, porque se evidencia una academia, es decir, una formación en esto. Es como cuando uno lee a Pablo. ¿Han leído a Pablo? Versus cuando leemos a Pablo versus cuando leemos a Juan, hay una gran diferencia en la manera en que se desarrollan los conceptos. Pablo evidencia más academia, Juan evidencia una revelación mucho más personal, de tipo como cuando se te ha descubierto un gran misterio y lo expones a tu manera. Pablo organiza sus ideas de una manera mucho más académica, empezando, digamos, donde se evidencia un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, es decir, organiza sus ideas en algo que podríamos llamar tesis, antítesis, una conclusión. Y esas diferencias de escritura, pues uno dice, son diferentes autores. Eso pasa con este capítulo 5 y el capítulo 1. El 1 y el 5, si nos fijamos entonces, quizás pueden tener al mismo autor. ¿Cómo llegó a ese punto? Textos en común. Dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Primer texto en común con el capítulo 1, el día en que creó Dios al hombre. El día. El término hebreo para eso es hayom, y lo encontramos justamente en el capítulo 1, después de haber hecho toda la creación, dice allí eh, en, en el capítulo 2, hay que ver, el capítulo 1 no termina realmente en el 2, termina en el 2 hasta el versículo 4 prácticamente. Ahí es donde se hace el empalme al siguiente texto. Dice, en el capítulo 2 fueron pues sacados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque reposó de la obra que había hecho. Un segundito.
Sí. Volvamos, ahí me equivoqué. Entonces, en el capítulo 2, versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta y el campo, y porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía, y empieza a narrar cómo fue en este capítulo 2 la creación. Pero aquí dice el día en que hizo Dios los cielos y la tierra, y bien leemos en el capítulo 1 que se marca en 7 periodos o en 7 días. ¿Cómo se habla aquí de un día para la creación, no? Aquí en el capítulo 5 también habla de el día en que creó Dios al hombre. El capítulo 1 habla de que el hombre fue creado en el 6º día. Y a la hipótesis que hemos planteado siempre de quizás todo lo que hay del capítulo 2 en adelante es solamente un zoom, ¿no? Ahí es una concentración de la información de lo que pasa en el día 6º. O sea, se enfoca toda la Biblia en hablar del hombre, el día que fue creado, ¿no? Y aquí, ¿cómo arranca? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. O sea, se enfatiza en ese día, en el 6º día, el día de la creación del hombre, donde lo hace a semejanza de Dios, lo hace varón y hembra, los crea y los bendice. Entonces volvamos al capítulo 1, y aquí decía en el versículo 26 del capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en bestias y toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla será para comer, toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta les será para comer. Y fue así, y vio Dios lo que había hecho, era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana el día 6º. Entonces estamos hablando de un día particular, donde sucede un evento particular que se narra aquí en el capítulo 2, y es el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. A semejanza de Dios. Aquí hay varios términos interesantes, ¿no? El día en que Dios crea al hombre. El primer término es bara, crear, que bien lo hemos mencionado desde el principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que hay 3 verbos acá en la creación. Está el término crear, bara. Está el término yatzar, que significa formar, ¿no? Cuando dice y formó al hombre de la tierra. Y está el término asa, que significa hacer, e hizo al hombre, ¿no? Estos 3 términos se refieren en diferentes momentos en relación al hombre. Y siempre que hablamos del término bara, ¿cómo se traduce? ¿Como un término de qué? Cuando es algo creado de la nada. La pregunta es, ¿el hombre fue creado de la nada? Entonces, ¿por qué se utiliza el término bara para el hombre? El término bara, me explico. Se utiliza en el Génesis para hablar de, y Dios hizo los cielos y la tierra, los creó. ¿Y dónde los crea? De la nada. Es un término que expresa una creatividad profunda en la cual los elementos iniciales quizás no estén. Y luego dice, e hizo Dios, ¿no? Y separó, y formó. Y se utilizan otro tipo de verbos, pero el término bara se utiliza aquí para como un exclusivo de Dios, de algo que solamente Él puede hacer, y sería crear. La creatividad en su máximo sentido, ¿no? Pero ¿y el hombre? Cuando bien dice aquí en el capítulo, volvamos, ya aquí en el capítulo 2 podríamos adentrarnos a ver cómo se describe que fue hecho el hombre. Y dice en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya no dice que fue creado, dice que fue formado, formó al hombre del polvo de la tierra, ¿no? ¿Fue entonces el hombre creado o formado? Una pregunta interesante. ¿Por qué utilizar 2
términos diferentes, que bueno, son sinónimos y se entiende, pero qué necesidad, ¿no? Aquí en el capítulo 5 regresa al término original, creó. Dice, y en el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Con los animales pasa algo diferente, dice que las aguas produzcan, ¿no? Seres vivientes. Y luego dice que la tierra produzca animales de todo tipo. Pero acerca del hombre dice que fue creado y formado. Vamos a profundizar un poquito en estos dos términos. El término bara como ser creado, que se refiere a una creación, digamos, más espontánea, más de cero, en relación al hombre, puede hablar de algo que preexiste al hombre. Y aquí voy a abrir unas preguntas que quiero que las evaluemos. ¿De dónde viene la forma humana? Hay algo interesante, ¿no? Nuestra forma, nuestro aspecto. Dice del hombre, lo hizo a semejanza de Dios, ¿no? De hecho es lo que dice aquí. Creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y siempre vamos al punto de fue hecho, formado, ¿no? Volvamos atrás. Es que es importante que tengamos estos dos, este separador aquí listo. Dice en el 26, dijo Dios, hagamos al hombre en plural a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? El término imagen que se utiliza aquí es el que se utiliza, por ejemplo, para ídolos, que es no te das imagen, es el mismo término. Que es una representación, ojo, física de un dios. Es el sentido de eso, ¿no? La gente tiene sus dioses, es una representación en piedra, en barro, de sus dioses. Es el mismo término que se utiliza allí, ¿no? Que es el término, regálame un segundito. Ese término se llama, a ver. Sí, imagen. Selem, sí, correcto. Selem. Entonces, es una representación, ¿cierto? Representativa de Dios. Y el otro es semejanza, es demut, que es un comparativo. O sea, se parece. Tiene, exacto, como un modelo. Hay una figura al aspecto, como cuando Moisés hace el tabernáculo, dice que lo hace conforme a un modelo visto, ¿no? Nos vale la pena preguntar hasta qué punto estamos evadiendo una pregunta y es el origen de nuestra apariencia. Uno siempre resuelve traducir hechos conforme a la imagen de Dios y su semejanza en un asunto meramente espiritual, tipo tenemos su carácter, gobernante, libertad, conocimiento de la ley, del bien y el mal, autoridad, bueno, un sinfín de atributos que uno dice esto le pertenece a Dios meramente, pero Dios decide decir ustedes también pueden tenerlo. Y vienen entonces algunas preguntas que les voy a colocar para que me ayuden a razonar sobre esto y a entenderlo. Cuando en las lecturas de los textos bíblicos se le aparece Dios a Abraham, por ejemplo, o a Josué, o en el desierto se les aparece, ¿en qué forma se aparece? Dice, por ejemplo, el texto de Abraham, y vinieron 3 varones, y uno de ellos le dice, yo soy Yahweh. Y así, por ejemplo, en el caso también de Josué, o en el caso del ángel de Yahweh, siempre fue como una apariencia humana. La pregunta es ¿por qué? ¿Él asume una apariencia humana para parecerse a nosotros o él tiene esa apariencia? Es una pregunta ahí, la dejo en el aire. Cuando Yeshua nace de María, él toma forma humana porque nace de una mujer, pero la pregunta es ¿cuál era su forma antes de nacer? Cuando él resucita, ¿por qué no cambia de forma? Si nos fijamos en la resurrección de Yeshua, él cambia de semejanza, mas no de forma. Él sigue siendo como un humano, pero no era el mismo que estaba porque ellos no lo reconocen. O sea, no es como que vimos a Yeshua y lo reconocimos. Dice al contrario, si no es porque yo le veo las marcas en sus manos y pies, no creo que sea él. O sea que su apariencia no era la del hijo de María, pero sí seguía teniendo forma humana. La pregunta es, ¿por qué él mantiene la forma humana?
si él vuelve a la gloria que tenía, o sea, vuelve al estado que estaba. El pasaje de Filipenses dice, él siendo en forma de Dios, ojo, forma, vuelve el mismo término. Leamos ese pasaje para verlo. Y estas son preguntas que solemos esquivar, pero así sea en forma de ejercicio, vale la pena revisar para que aprendamos algo que nos pueda acercar siquiera a descubrir, no necesariamente que lo entendamos del todo porque vale la pena, que es complicado. Filipenses, y dice allí, espérenme que es que me demoro aquí. Filipenses capítulo 4. No, no es el 4, es el 2, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo esto mismo. Y este mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí más adelante. 5. O sea, sientan esta misma cosa. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo también en el Mesías. ¿Cuál? Ahora sí. El cual, siendo en forma de Dios, ojo, Él nos hizo conforme, es decir, conforma, semejantes, equivalentes a imagen, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Ahora, la diferencia es que Él no es semejante a Dios, Él es Dios. Esa es la gran diferencia. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y otra vez toma forma, conforme. Hecho semejante a los hombres. Ojo, y aquí viene algo muy interesante, y es la inversa. Nosotros fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y ahora Yeshua se hace a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Véalo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces la pregunta es, a ver, esto puede significar, al igual que el hombre hecho a la forma e imagen de Dios, es atributos. Y aquí se especifica, forma de siervo significa una condición de, yo soy la máxima autoridad, ahora me doblego como los hombres. Es decir, no necesariamente habla de nuestro aspecto, sino habla de la condición de siervo. Se humilla como un siervo. Semejante a los hombres, estando en condición de hombre. ¿Qué semejanza toma? La de condición de hombre. ¿Cuál? La de humillarse a sí mismo en obediencia. Porque el punto clave del hombre es que es obediente. ¿Cuál es el mandamiento de los hombres? Obediencia. Y eso es algo que quizás no hayamos pensado, y es, Yeshua, ¿por qué obedece a Dios en la condición que toma, si Él es Dios? Pues porque es parte de esto. Dice que Él se hace semejante estando en condición de hombre, humillado, haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso Él dice, Padre, si es posible pasar de mí esta copa, hazla pasar, pero que se haga tu voluntad. Es decir, que uno de los factores de condición que toma Yeshua en su papel de su venida primera es que por completo toma esta condición humana de servicio, humillación y obediencia. Entonces uno descarta ahí la apariencia. Sin embargo, Él tomó forma de hombre. Pues lo vimos entre nosotros. Y es el gran testimonio de Juan. No les ocultamos, lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos, lo olimos, hablamos con Él, comimos con Él, era uno más entre nosotros, nadie los engaña. Y Él resucita y glorificado vuelve al lugar del que había descendido. ¿A cuál? Al del ser igual a Dios. Pero es claro, Él lo hace en forma humana. La pregunta, entonces, volvamos al punto, es, ¿Yeshua ya tenía esa forma? ¿Retomó la forma que ya tenía antes? ¿Por qué si no fuese así, por qué decide entonces permanecer con una forma humana? Y ahí es donde nos puede ayudar a entender algunas cosas. Primero, no necesariamente Yeshua tuviese forma humana preexistente. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos decir? Juan 1 dice así: en el principio era el verbo,
El verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿cierto? Todas las cosas fueron por él hechas, sin él nada ha sido hecho. Y más adelante dice, y tomó forma de hombre, ¿no? Y habitó en medio de nosotros, ¿no? Dice, perdón, y el verbo se hizo carne. Y él está hablando ahí puntualmente del hijo nacido de María. O sea que él no tenía forma de carne. Es decir, no necesariamente desde el punto de vista de Juan, Yeshua, antes del nacimiento de María, era uno como nosotros en aspecto, ¿no? Estamos hablando del punto del aspecto físico. Él toma forma de carne, aunque él sí es el origen del universo material. O sea, él hace el universo, es en él, por medio de él y para él, y en él que está este universo físico de lo que se ve. O sea, en él está la materia, de alguna manera, por decirlo. Pero no necesariamente era carne. O sea, no se veía como nosotros. Toma forma de hombre. Y podríamos entonces de esa manera entender por qué se le aparece a Abraham como hombre. Porque puede tomar forma de carne. Y porque en la zarza era fuego. Porque puede tomar forma de materia. Es decir, Yeshua, si entendemos todas las apariciones divinas en el Antiguo Testamento, no siempre fueron consistentes. La zarza era fuego. Abraham, en el caso de Abraham, era un varón. Entonces, diríamos, él tiene la capacidad, pues, por cuanto él es el creador, de tomar cualquier forma, la que sea, sin ningún problema. Y según la conveniencia del momento, lo que él quiera hacer, su propósito, pues toma esa forma. Caso hombre, caso la zarza. Pero cuando decide cohabitar con nosotros, pues toma forma humana. En el sentido más absoluto, no como quien se aparece o toma una forma, sino como quien nace. Y luego permanece en esa forma, lo que nos haría pensar. Y si nuestra forma original, esta apariencia, tenía propósito en ese punto, en ese momento. Es decir, si Yeshua decide permanecer, y yo pensaría y creo que el día de hoy, 2000 años después, donde sea que esté él, sigue teniendo esa forma con la que resucitó. Es decir, no sé si él antes era, es que no sabría de qué otra manera imaginarlo, un gas, un espíritu, la forma que sea que haya tenido, si es que le podemos dar forma. En la diferencia del Padre y el Hijo es que el Padre siempre ha sido espíritu, pero el Hijo no. Y todos los textos que apuntan al Hijo es que él siempre ha sido material, ¿no? Él es la expresión de la divinidad, él es el rostro de Dios. Dime, hijo. Entonces, la apariencia divina de Yeshua es un completo misterio. Es un completo misterio, pero se sabía que había Yeshua, al punto que, como dice el escritor en el Tanakh, que dice, ¿cuál es el nombre de su hijo si lo conoces? O sea, era conocido que él estaba, que él existía, y pues ya hemos mencionado de sus apariciones a los patriarcas y diferentes ocasiones, pero pues siempre como con este sentido de la capacidad de tomar forma, ¿no? Y estamos hablando entonces que la posibilidad de uno, que él ya tenía una forma humana preexistente. Opción 2, no la tiene y tienes la capacidad de tomar formas independientemente de la que él quiera tomar. Simplemente pues él tiene ese poder. Vea que cuando uno ve los milagros de Yeshua, siempre fueron creativos. Muchos de ellos, ¿no? Le dio vista, no podía. Y esto no es como, a ver, no es simplemente como una gran fuerza. No sé, Sansón podía con sus manos matar a un león. Eso no es algo posible para ninguno de nosotros, pero él sí tenía una gran fuerza, ojo. Pero no es creador. En cambio, Yeshua lo que hacía era multiplicar panes. ¿De dónde lo sacaba? O sea, ¿de dónde? Pues la única manera es que él podía transformar la materia. Y a eso se le conoce pues como un milagro, naturalmente. Y es un súper maravilloso poder. O sea, no conozco nada ni nadie que pueda hacer algo como eso. Y es generar de la nada algo, ¿no? Le restauró una mano seca, le restauró un oído sordo, un oído que no oyes porque tiene dañados sus huesitos allá, yo qué sé, o sus nervios que conectan con el cerebro los impulsos, y los sanó, y la única manera de sanarlo es literalmente rehacer algo que está dañado. Y eso es creativo. Y cuando me refiero a creativo no me refiero a lo artístico, me refiero al poder de creación, de crear.
Y una gran cantidad de esos milagros están completamente relacionados con eso, con crear, con el control de la materia. O sea, el gran, llamémoslo así, un gran poder de Yeshua, de lo cual él dice, si no me creen a mí, créanme a mis obras. Son las obras del Creador, Bará. Sí, hemos mencionado, crear es único de Dios. Es un potencial que nadie tiene sino Dios. Y Yeshua dio grandes muestras de ese poder. No necesitaba, no necesitaba crear otra creación. Necesitaba mostrar cómo multiplicar pan, cómo transformar el agua en vino. O sea, siempre fue este punto vará, que es interesante cuando lo analizamos. Fue así literalmente. Dar vista a los ciegos, el cojo vuelve a andar, el paralítico se le restaura su espalda, el muerto vuelve a la vida. O sea, es completamente más allá de milagroso, en el sentido de como una magia, siempre está relacionado con el poder creador y de transformación de la materia. Y es algo de verdad que interesante cuando se analiza. Entonces, si Yeshua listo mostró cualidades de Dios. Él es Elohim. Por eso podía hacer esas cosas. Él dice, miren mis obras, no son de Dios. ¿De dónde van a provenir? ¿De Baal, como ustedes dicen? ¿Del diablo? Pues qué blasfemia. Listo. Yeshua. Ahora, hay algo más interesante con Yeshua. Le dice a un apóstol, le dice, Yeshua, muéstranos al Padre. Y Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces aquí viene el punto de lo que significa la semejanza, la forma. Viene el apóstol, dijo, siendo en forma de Dios. No estimó eso algo para que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, semejanza de hombre, y en semejanza de hombre obedeció. Entonces vemos que el texto sí está relacionado a cualidades cualidades únicas o atributos que compartimos los humanos con el Creador y por lo tanto Yeshua con su Padre. Porque la clave, es decir, Yeshua dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿no? Y si Yeshua es Elohim, pero bien, él dice, mírenme en mí y han visto al Padre, pero no ve a Yeshua y sabe que el Padre no es como su rostro, entonces sí, tiene necesariamente esos atributos esos atributos no necesariamente son físicos, porque no es como el Padre. O sea, el Padre no tiene el rostro de Yeshua, pues es espíritu, pero Yeshua en todo es Elohim. Al punto al que voy es que podemos entonces concluir que la apariencia humana, es decir, la apariencia física no necesariamente nos conecta con el Padre, pero sí probablemente con el Hijo. Así como todo el poder del Hijo es exclusivo del Padre y los conecta, pero nosotros con Él no. Ninguno de nosotros puede hacer lo que Yeshua hizo. Nadie. Entonces voy al punto de la apariencia. Yeshua, ¿por qué entonces se queda con la apariencia? Opción 1, para que cuando vuelva lo reconozcamos. Sencillo. Porque Él dice, todo ojo le verá y sabrán que Él es al que traspasaron. Oía ¿cómo se dice? Un video donde un canal muy, muy, muy chévere. No recuerdo el nombre del canal, pero es algo así como Historia Judía o algo así se llama. La verdad no recuerdo. Y quien expone no es creyente en Yeshua, pero tiene unos argumentos muy chéveres, muy respetuosos. No intenta polemizar ni nada con nadie. Solamente pues habla de muchas cosas, muchos temas interesantes. El caso es que hablaba se ponía en la pregunta, ¿y por qué no creen los judíos en Yeshua? Bueno, dio X razones y venía la pregunta, ¿será que el Mesías esperado por los cristianos es el mismo Mesías esperado por los judíos? ¿Será que cuando vuelva Yeshua, lo que sería para nosotros una segunda venida de él, para el judío sería la primera venida? Y él respondía algo interesante, pues la verdad, lo único que sé es que cuando venga el Mesías le preguntaremos, Señor, ¿esta es tu primera venida o tu segunda venida? Lo resumí así, curioso. Eh, el punto es que vendrá, será reconocido y será conocido.
hay algo que no pasa con la venida primera, y es que él dice el texto de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron, no lo reconocieron como Mesías. Pero cuando él venga será reconocido. Y este reconocimiento, que para el mundo judío es clave, debe ser humano. Puede ser una de las razones para entender el por qué él permanece en forma humana. Y es quizás ojo, es una hipótesis, ¿no? Es para que cuando él vuelva, sepamos que es él. Es decir, es necesario, digamos desde ese punto de vista, es necesario que mantenga esa manera, esa forma. Pero vendría otra segunda pregunta. Después de haber vuelto, ¿volverá entonces a otra forma más, no sé, más sublime? ¿Es necesario que tenga su forma? No sé. Pero vale una pregunta incluso más compleja, y es, ¿por qué escoger esa forma entonces para la humanidad, a menos que nuestra forma humana, física, la que tenemos todos nosotros, tenga propósito en él? Es decir, cuando analizamos en que Yeshua nazca de la humanidad, aunque él preexista a la humanidad, esto es algo tan loco como hablar de volver al pasado y modificar el pasado. O sea, genera muchas em, como imposibilidades. Es muy raro, ¿no? Y es que él cree preexistiendo una humanidad de la cual él venga a nacer luego, para redimirla, en la cual él viene a ser un factor clave, y es que él se viene a ser uno con la humanidad. ¿Cómo puede hacerse uno con la humanidad siendo humano? Hay una frase, creo que es católica o cristiana, y es que Yeshua es 100% humano y es 100% divino. Y esto quizás no funciona en el término judío porque para ellos él es 100% humano y no puede ser 100% divino. No puede. Porque entran en crisis un asunto, y es el tema de la idolatría, que es una de las razones de por qué no creen que Yeshua sea Mesías. ¿Cómo podría él ser 100% humano a menos de que desde siempre haya sido ese el propósito? ¿Para qué? Para poder redimir a la misma humanidad. Entonces nuestra forma humana, por completo, aquí, diríamos, de tajada, se corta toda posibilidad de que sea un resultado evolutivo. Es una especie completamente única. Completamente única. ¿Con qué propósito? Para que en esa forma final, la que el Mesías expresa, resucitado, nos manifiesta, nos dé a entender que sí fuimos hechos conforme a imagen y semejanza de Elohim. O sea, voy a decirlo en otra manera. Sin haber un punto representativo de lo que es Elohim para el momento de la creación, fuimos creados conforme a la imagen y semejanza que Elohim tendría en el momento de redención de la creación. En otras palabras, diríamos que no teniendo el factor tiempo delante de Elohim, pues él preexiste al tiempo, él ya nos redimió conforme a su imagen, aun cuando antes no la tuviese esa imagen. No sé si me hago entender, pero lo que estoy diciendo es que, por fortuna nuestra, quienes somos, no solamente interior espiritualmente, sino físicamente también, ha sido creado para ser conforme a Yeshua. Pues créanme que cuando le veamos, como dice el texto, sabremos cómo fuimos conocidos. Es decir, en él veremos nuestro propio reflejo. Aunque Adán, diríamos, originalmente fue creado con eso. En otras palabras, el término bara para creación que encontramos en el capítulo 5 y también en el capítulo 1 acerca de la creación del hombre, habla de un evento único. El hombre fue creado, pero también dice, fue formado. Entonces, como la tierra y como Yeshua, diríamos, no, como la tierra. Dice ahí en el capítulo 1, creó Dios los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía. Y finalmente, 6 días después, dice, y bendijo Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Sería una transformación, que es lo que siempre hemos hablado. Capítulo 5 se va a enfocar en la transformación del día sexto, del hombre que pasa a ser formado. O más bien diríamos transformado. Pasa de forma a transforma. Pasa de creación a forma y transformación. El hombre es creado como un ser único, pero conforme a la imagen y semejanza de un Dios que no conocería sino hasta el momento en el que Él nos redime.
en su semejanza. Y viene a ser, por lo tanto, un asunto de transformación, como toma el polvo y lo transforma, lo forma. Y lo interesante del término aquí para formar es eso, es que es una transformación que se da. O sea, algo que tiene un estado A y pasa a un estado B. Diríamos entonces, concluyendo este versículo 1 del capítulo 5, que el hombre ha sido llamado a ser transformado a la imagen del varón perfecto, como dice el apóstol, para que seáis conformados, coger la forma del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Yeshua. Entonces, aquí hay como un asunto paralelo, que es con lo que hoy en día se sacan todas las películas, todas las que usted ve. Doctor Strange, el Spider-Verse, por ahí de Spider-Man, todas las películas de la Liga de la Justicia, todas estas pelis llenas de fantasía redundan en un asunto hoy en día. ¿Cuál es? Jugar con el tiempo y los mundos paralelos y el multiverso y todo este asunto que fascina en la hipótesis de que fuera posible. Pero lo interesante, en serio, que me parece muy curioso, es cómo la Biblia plantea incluso eventos como esos. Y que, ojo, en lo descabellado que se ven todas estas películas, tienen un origen científico. Y es de la hipótesis científica de jugar con el tiempo. Digo que suena descabellado porque así lo fue para Einstein cuando se planteó, pero cuando viene la demostración y viene incluso no solamente la demostración, sino la práctica de esos pensamientos, nos debe hacer reflexionar mucho de este asunto. Y es, ¿qué pasa cuando hay un ser ajeno al tiempo? ¿Qué pasa cuando hay un ser ajeno al tiempo que puede entonces mostrar un punto A en un origen que para nosotros en el tiempo y un origen B para nosotros en el tiempo, pero para él en un tiempo que no existe, donde es decir, siempre ha sido así? Como dice un pasaje, Él es el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así que desde antes? Si no había siquiera humanos a quien redimir. Entonces, no sé si me hago entender, pero estoy expresando un Dios fuera del tiempo, fuera del espacio, que hace todo un universo para luego redimirlo en un tiempo para nosotros, es decir, relativo a la humanidad, y finalmente cerrar y decir todo lo ha hecho conforme a su imagen y semejanza y lo ha hecho bueno y entra en su reposo y lo saca del tiempo nuevamente. Entonces, creo que eh, he votado muchas ideas y de pronto no a todo el mundo le resuenen o les gusten, pero es interesante que hagamos estos ejercicios porque nos plantea entonces un propósito y es, ¿para qué me ha hecho el Creador? ¿Me ha conformado a la imagen del varón perfecto Yeshua o me está formando a eso? Pero ojo, donde lo menos importante quizás sea nuestra forma. Nuestra forma lo que está planteando es que somos con ese propósito, pero cuando entendemos que nuestra semejanza en todo a Él debe ser, el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. O sea que habla por completo de los atributos y es por los atributos. Vea que Dios en toda la escritura no plantea acecharnos por nuestra apariencia, sino por nuestro comportamiento. Donde el hombre es juzgado, ya sea por calificado, es hombre. Es decir, tiene el potencial de ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero cualquiera que no cumpla con ese potencial, es decir, que no viva conforme a eso, simplemente dice, será cortado, será exterminado, no habrá memoria de él. Dios los juzgará. Entonces nuestro comportamiento, que es en lo que tenemos control, es en lo que tenemos que trabajar. Y volvemos aquí, capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. No se me asusten. Digamos que el mayor esfuerzo va en estos 4 versos iniciales porque lo que sigue ya es hablar de nombres en la genealogía. De esto sacaremos una conclusión final, pero no nos vamos a centrar en cada uno. El siguiente punto es varón y hembra los creó. Bien sabemos que en el día sexto dice los hizo varón y hembra, ¿cierto? Conforme a la imagen y semejanza de lo que fueron hechos. Los bendijo. En el capítulo 2 dice allí, en el 26, en el 1.26, dijo Dios, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 creó Dios, vuelve al singular. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Aquí retoma este punto desde el punto singular.
Creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Es un texto igual al capítulo 1, lo que como había iniciado diciendo, nos hace pensar es el mismo escritor. Hipótesis. Capítulo 1 y capítulo 5 ha sido escrito por la misma persona. Elohim, sí. El capítulo. Sí, sí, sí. Ese es uno de los puntos. En el capítulo 2 al 4 siempre aparece como Elohim Yahweh. Siempre aparecen los dos, eh, estos dos nombres, dos términos para referirse a Dios. Y creo Elohim Yahweh. Pero en el capítulo 1 y el capítulo 5 no. Solo utiliza el término Elohim. Lo que nos define otra vez, vuelvo al punto de, es chévere, se identifica que hay un escritor dentro del capítulo 1 y 5 y otro escritor del 2 al 4. Llamó el nombre de ellos a Adán el día que fueron creados, asunto que nos da a entender, Adán no es el nombre de un hombre, es el nombre de la humanidad. La humanidad. Y rápidamente, Adán es un término interesante en hebreo, pues de ella viene el término Adamá, por ejemplo. Dam, ¿y qué significan esto? Sangre, rojo, tierra, están completamente relacionados. ¿Qué fue primero? La palabra de donde proviene primero? La verdad no importa, pero sí nos conecta en un asunto. Y es en la humanidad, está representada en su sangre, como cuando muere Abel y dice, la sangre de tu hermano clama. La sangre como un asunto muy curioso, interesante, en lo que Dios reclama. No comas la sangre del animal, es mía. Ahí está la vida del hombre, ¿no? La sangre es algo muy interesante para otro momento. Y también el término de Dam, que es tierra, que refleja el tema de, pues, de dónde fuimos tomados, ¿no? ¿De dónde fuimos tomados? De la tierra. Vio Adán, perdón, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y aquí viene otra vez el punto. ¿Cómo engendra Adán a su hijo? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La pregunta es, ¿por qué si definimos que en relación a Dios solo tiene que ver con sus atributos? Porque aquí lo dice completamente hablando de, pues, quién sería su hijo. ¿Quién es el hijo de Adán? Pues alguien igual a su padre, físicamente, espiritualmente, es decir, completamente equivalente. Entonces, vuelvo al punto de, yo, la verdad, muy en mi opinión, digamos, personal, creo que nuestra semejanza física también no es un asunto meramente de, aquí está el cuadrúpedo, aquí está este que se arrastra, y está el hombre, como un asunto al azar, digamos, porque es una apariencia bonita, yo qué sé. No, creo que es un asunto plenamente en el propósito del Mesías. O sea, tiene que ver con él. O si no, él no habría mantenido esa esencia. Él podría simplemente haber resucitado y tomado otra forma, no sé, más, no sé, diferente. Pero no, no lo hace. Y dice que Set toma la semejanza e imagen de su padre. También esto nos refleja que si Adán tenía la forma y semejanza de Dios, Adán también, Set también la tendría, por lo tanto, toda la humanidad. Lo que significa que Adán y Eva no eran exclusivos o diferentes a nosotros, sino todos somos iguales, somos semejantes a esto. Fueron los días de Adán, 130, bueno, y luego dice después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de que vivió Adán, 930 años y murió. Y bueno, de aquí en adelante viene ahora sí el tema genealógico y es Toldot, ¿no? Este es el Sefer Toldot, el libro de las genealogías. Y todos los hijos, y viene un patrón interesante y es el nombre de la persona, los años que vive y una persona en su linaje a quien menciona, uno de sus hijos. Ya ahorita vamos al punto de a quienes va a mencionar, pero veamos algo interesante y otra pregunta es, ¿cómo, que vale la pena reflexionar, y es cómo fue posible la reproducción humana a partir de dos personas? Bueno, sencillo. Familia, ¿no? Y es que dos producen hijos. La pregunta es por qué tendría Adán después de 130 años a Set. O sea, ¿cuántos hijos? Yo tengo 36 años y ya tengo 3 hijos, ¿no?
Y eso, que es con el rigor de esta época, que es, uy, ¿cómo va a tener 3 hijos, ese montón de hijos, ¿no? Es decir, aquí tener un hijo está mal visto hoy en día. En esa época definitivamente no. Ese era el propósito. Fructificad, multiplicados. Es una bendición. ¿Por qué hasta ahora tener un tercer hijo en 130 años, no? Es una hipótesis. Sí, pero la pregunta es a partir de después de Set. ¿Antes? No sé. Eh, yo creería que después, porque cuando nace Set, dice, el Señor me ha sustituido y ya está hablando de Abel. O sea que si ya habría tenido más hijos, ¿por qué solamente hasta el hijo 15 habría dicho eso? Pero mira que Eh, hay una cosa curiosa que de pronto no Cuéntela. se notó. Y es que cuando tiene a Caín y Abel, no menciona de ellos que La, fuesen hechos a imagen y semejanza de Adán. O sea, no lo menciona. Ujú. Es en Set que lo menciona y en la genealogía de lo que parte Set o de lo que significa Set, ¿no? Ujú. Entonces es como que Dios crea a Adán a su imagen y semejanza. Él tiene esos dos hijos. Abel pasa, digamos que muy rápido en la historia. Caín es un linaje que se aparta de Dios. Pero cuando nace Set, a ese sí le da esa connotación de hecho a la imagen y semejanza de Adán, como Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y Sí. ahí se traza ya una línea diferente hasta Noé, ¿no? Entonces es curioso reflexionar acerca de De- por qué con Set Dice eso. menciona eso y no con Caín y Abel. Sí, sí, pero yo entiendo el punto porque es como decir, de repente Seth tiene una gracia especial, ¿no? De hecho, el linaje que vamos a ver aquí, que va hasta Noé, es un linaje especial porque, porque por medio de ese linaje viene una, una salvación Una preservación y de la una humanidad. preservación de la humanidad por cuanto la humanidad se había desenfrenado. Y ese linaje en particular, ahorita veremos al final, tiene unas cualidades que dice preserva la esperanza de la humanidad. Ese linaje. Lo que nos haría pensar, la imagen y semejanza de Dios podría verse más relacionado en este asunto de en quién se puede confiar para preservar la humanidad. Es decir, obviamente Dios no le va a confiar eso a un asesino incapaz de cambiar y de arrepentirse, Ujú. como Caín, que ese es el caso, ¿no? Él termina solo, lejos, huyendo y maldito. Entonces diríamos que ese imagen y semejanza, desde el completo sentido de lo que esto significa, ¿no? Que es un todo, no es solamente, por eso decía ser humano, pues ya lo descartamos. Gracias a Dios, no toca esforzarnos por ser humanos, ya lo somos. Pero sí nos toca esforzarnos, curiosamente, por otra gran parte de lo que significa ser imagen y semejanza de Dios, por medio de la cual podemos ser descartados. O sea, no es un hecho como yo puedo ser el peor de los asesinos, pero Dios me hizo su imagen, me tiene que rescatar, preservar. No, lo siento. No, no es así el asunto. Él los hizo a su imagen y semejanza, como vuelvo a hablar acerca de lo curioso que es el tiempo en la Biblia. Lo menciona en pasado, pero la verdad toda la Biblia nos describe que es un evento futuro. Es una calificación final de la humanidad. Cuando todo el Señor redima todo, todo lo que ha sido redimido, eso que ha sido redimido, al final del día sexto, el Señor dirá, y vio lo Dios que había hecho, lo que había hecho y era bueno en gran manera. Solo hasta que termine la redención final, y el Señor vea esa humanidad redimida, dirá, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, eso es asunto creo que un comentario muy profundo, el tema del tiempo en la Biblia, el cómo se narran eventos pasados, presentes y futuros como un hecho concluido, pero evidentemente para todos nosotros algo que está pendiente por pasar. Em, bueno, entonces el tema de Seth, 130 años. ¿Y qué pasó con 130 años antes? A mí ha tenido 2 hijos y ya con historia. Ya llegaron a ser adultos, uno de ellos mata al otro. Significa que, bueno, es que tiene un drama familiar muy importante dentro de esos 130 años, donde un hijo termina perdido y el otro muerto. O sea, quizás Adán y Eva estaban completamente solos otra vez. De pronto no lo habíamos pensado. Pero ellos salen del huerto solos. ¿Cuánto tiempo les tomará tener esos hijos? Yo creo que mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si se fijan cuando nace Caín, la exclamación de Eva para ponerle su nombre es por voluntad de Dios he tenido varón.
me hace pensar esto que llevan mucho tiempo sin tener hijos, lo que nos haría pensar que quizás ellos se sintieron tan malditos, tan muertos, tan solos en ese castigo divino, que ni siquiera hijos pudieron tener por un tiempo, algo así como una esterilidad temporal. Donde finalmente tiene un hijo y dice, Dios, me diste un hijo, o sea, como que por fin, finalmente, Caín. ¿Qué es Caín? Esto es adquirido. Dios me hizo adquirir un varón. Entonces, primera hipótesis, les tomó mucho tiempo tener un hijo. Como forma también de extender este asunto de la molestia, no de la molestia de Dios, del aprendizaje que ellos tenían que tener. Digámoslo así, porque tiene ese el sentido, ¿no? Y luego, quién sabe con qué diferencia de tiempo, pero nace Abel. Algunos dicen quizás fue un gemelo, pero la verdad no se plantea, simplemente dice y concibió nuevamente. Entonces no eran gemelos. Otro hijo y es Abel, el menor. Pasa la historia de ellos, quién sabe cuánto tiempo pasan, pero una familia de 4 personas. 4 personas. ¿Cuánto tiempo toma tener una familia de 4 personas? Digamos, mi hijo más grande, que es Samuel, tiene 15 años. Yo lo tuve 16 años, yo lo tuve a los 20. Digamos que si Caín y Abel tuviesen su edad, Adán y Eva tendrían unos 30 y punta de años. Pero 30 y punta, 130 años que tenían un siguiente hijo son un siglo. ¿Por qué otro siglo en tener un hijo? O sea, ¿cuál es el punto? Pero, Pregunta más difícil, ¿por qué no tuvieron hijos dentro del Edén? ¿No era la mujer más fértil del mundo? ¿No sería lo lógico? sí, pero no. Cuenta. Por el hecho de la esposa que toma Caín. Porque ¿Qué? sí, o sea, pues es que después de que él mata a su hermano, dice salió Caín y tomó a su esposa. Sí. Si no hay hijos entre Caín y Set, entre Abel y Set, entonces la esposa de Caín. Ah, no, pero no es un evento. La lectura de ese pasaje no es un evento inmediato. O sea, como que salió y tuvo esposa. No, está hablando de lo que pasa con él. Él sale y se va a vagar por el mundo. Allí tiene esposa y se establece. Pero no es un evento inmediato. ¿Cuánto tiempo habrá tomado el establecimiento de Caín? Pudo ser siglos. Pensando en que él pudo ser un hombre de 600 años, yo qué sé. O sea, un hombre que tiene toda la vida, porque eran personas sumamente longevas, con que haya sido simplemente un siglo o 2 siglos. En un siglo, yo hacía esa reflexión, un siglo, ¿cuántos hijos puede tener uno en un siglo? Yo tengo otra vez. No, hablemos de Jacob. Tuvo 12 hijos, que era quizás el promedio. Dentro de una vida promedio de 100 años, 120 que tenía en esa época. Pero con personas viviendo 900 años, en 2 siglos fácilmente habría podido tener 24, 30 hijos. En 2 siglos. ¿Y qué pasa dentro de 2 siglos? Que cada uno de esos hijos nacidos con diferencia de 5 años, 10 años, podrían haber tenido hijos. O sea que yo, a mis 100 años, podría fácilmente tener contemporáneos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Ese es el punto. Quiere decir que con 200 años siquiera, por poner un dato ahí cualquiera, que podría haberle tomado a todos nómadas porque no existía la civilización. Todos nómadas. Como quien dice, usted creció, coja rumbo, mi hijo. Y todos empiezan a dispersarse. Ninguno tenía razón para quedarse con Adán, porque los recursos eran escasos. Bien dice, tenían que esforzarse por obtenerlos. Se entiende porque era un nomadismo, todos tenían que desplazarse, y muy probablemente, después de 130 años de haber tenido a Set, y dice, tiene hijos e hijas, empieza ahí sí finalmente a tener muchos hijos Adán. Alguno de esos, en el siguiente siglo, de 130 a 200 años, 70 años, pudo haber tenido, o sea, una persona de 70 años, fácilmente podría ser esposa para Caín. Y no solamente ella, sino los hijos que pudo haber tenido esa persona, que ya tendrían para ese momento unos 30, 40 años. Es decir, el punto que no es fácil de mencionar, pero después de echarle números se entiende, es como cuando tú tienes 2 ratoncitos y les das unos meses dentro de una caja. Cuando menos te das cuenta, hay una gran cantidad que uno no pensaba que pasara así. Y no solamente los 2 originales, sino de estos, de sus hijos y de sus hijos de sus hijos. Donde el incesto entonces lo entendemos como palabra fea, pero era quizás lo normal. Es decir, entre hermanos, entre primos, entre sobrinos, nietos, todo este cuento raro, logra la humanidad reproducirse de una manera muy extraordinaria, pues no tenían como nosotros 80, 90 años, tenían 800, 900 años. ¿Cuántos hijos uno tiene en ese montón de tiempo? Viene otro tema interesante para reflexionar.
Adán tuvo a su hijo a los 130 años. Adán y Eva, pues eran seguramente un mismo cómputo para ambos. Que creo yo, cómputo que se da desde la salida del Edén. No que ellos tuvieran 130 años de haber nacido, sino 130 años desde que se contabiliza su muerte. Es decir, 130 años fuera del Edén. ¿Cuál era el aspecto físico de ellos? ¿Como de jóvenes, como de adultos o de viejos? Si él vive luego 800 años más, o sea, él muere de 930 años y tiene un hijo a 130 años, es muy probable que, aquí viene el otro punto hipotético, todo esto ha sido, la verdad, muy hipotético porque no nos da tanta información la Biblia, pero sí suficiente para generar muchas pesquisas, muchas cosas chéveres. Muy probablemente la vejez corporal era muy diferente, la longevidad. Es decir, eran muy longevos, pero su apariencia física era de jóvenes. Muy al estilo de película de un vampiro, de estas cuestiones que, ¿cuántos? No, tengo 3 siglos, apenas joven. Y el tipo está en el colegio allá en Remúsculo. Es muy probable. ¿Cómo podría Eva con 130 años tener un hijo y luego tener hijos e hijas? O sea, a los que 200, 400 años todavía tenía hijos e hijas. O sea que su cuerpo, ¿qué es el asunto aquí? La muerte celular completamente en un letargo. Lenta. Seguramente todos se veían jóvenes. O sea, como quien dice, si Caín se casó con su mujer a los 300 años, dicen, joven, ¿por qué tan joven? ¿Por qué no la dejó vivir más? Una relación que nos pueda ser funcional es quizás un comparativo de 10 veces. Quizás, ojo, esto es hipótesis, una persona de 70 años se veía como una de 700. Quizás una de 30 años se ve como una de 300. Es decir, que un tiempo, si ese fuera el cálculo, por lo menos de alguna manera, para tener hijos, una mujer que tiene hijos hasta los 40, 50, una mujer a los 400, 500 todavía podría estar dando hijos. Es decir, que a los 400, 500 años todavía se veía joven o adulta. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Es interesante, ¿no? O sea que una persona de 80, 90 años se vería como una de 800 y 900 años. ¿Sí? Ojo que todo esto es hipotético, pero sí tiene sentido dentro del mismo texto lo que nos dice. Si Adán y Eva tuvieron hijos a los 130 años y tuvieron a partir de ahí muchos hijos e hijas, no sería, y aquí les dejo esta otra reflexión, no sería que era el tiempo más, ¿cómo se llama esto? Cuando uno tiene mucho más fértil de la vida. Hay que tener presente que ellos tienen un comportamiento físico prediluviano diferente al nuestro. Y les voy a dar otro dato. A partir de aquí, todos los que vivieron después de ellos, la genealogía que se menciona, no dice y tuvo 30 años y tuvo un hijo, que sería lo normal. Y tuvo 18, no, lo normal es que en un tiempo donde no había nada de cuidarse, ni nada de eso, ni que el tema de que es muy joven, no. Aquí diría, y tuvo 12 años y tuvo un hijo. Diría algo como eso, y tuvo 15, o es que póngale a usted unos jóvenes que ya están en noviazgo, ¿cuánto tiempo les toma tener un hijo? Eso es inmediato. Apenas el cuerpo desarrolla esas habilidades. Pero si nos vamos a fijar, todos nacieron con cientos de años de diferencia. La pregunta es, ¿será que la fertilidad humana era diferente? Vamos a ver. Ojo, todo esto lo dejo aquí en mucha hipótesis, me perdonarán si no les gusta el video o lo que sea, pero es que es importante hacer esto. Es mejor esto que pasar entero. Es mejor hacer uso de nuestras capacidades, como Dios dice, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, es capaz de razonar como una manera de adquirir conocimiento. Lo peor que podemos hacer acerca del conocimiento es pasar entero. Es pensar que no hay nada más que decir. Eso nos haría muy, digamos que muy simples. Y la verdad es que toda la Biblia, leyendo Proverbios, nos dicen, cuídate de la sabiduría, de la inteligencia, la sagacidad, de adquirir conocimiento, cómpralo y no lo vendas, adquiérelo. Y si somos estudiosos de la Escritura, pues tenemos que esforzarnos por eso. Por eso aquí no estamos, hasta este punto del capítulo 5, no estoy planteando nada como verdades absolutas, porque no tengo la manera, ni tampoco el texto nos los afirma así. Hay afirmaciones de las cuales podemos plantear muchos caminos para entender probabilidades, lo que hace pues muy dinámico e interesante también estudiar. Luego dice, ojo, después engendró Set, fueron los días de que vivían 930 años. Ojo, 930 años, una exageración, ¿no?
diríamos, como mi abuelita que tiene 94 años, y uno dice joven aún. No, está perfectamente mi abuelita. Vivió Set 105 años, vea, y engendró a Enos. ¿A qué edad? A 105 años. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán a los 90 años. Otra vez, siento que esto es la razón, como les digo, de las hipótesis que genero, es que tiene un sentido. Ahora, no necesariamente estos son los primogénitos. Importante también clarificar. No es que hasta los 90 tuvo un hijo, no. Es este hijo de 90 años el que es particular. ¿Cómo podemos también definir que no era el primogénito? Pues porque no se habló de Caín, primogénito, sino de Set. Es decir, la elección de un segundo, tercer, quinceavo hijo, como el caso de José, que era el número 11, es válida aún. Es Lo que lo define es el comportamiento. seguro se cobró sentido cuando llega Noé. Entonces, Noé, necesitamos ver Exacto, de qué la línea línea. viene Noé. Correcto. Porque si no, Exacto, ese es el punto clave y es el linaje. ¿De dónde viene Noé? Pues pudo ser, no, ¿por qué tenían que ser todos los primogénitos? ¿No? Es del hijo que haya sido que venía a su linaje. Y que, curiosamente, si tienen ese linaje, una algo especialidad, especial. ¿no? Bueno, sigamos. 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de él 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel. Y tuve que meterle el Mahalimajito. 840 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años. Engendró a Matusalén, caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. Ahorita hacemos un paréntesis en él. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. ¿Cuándo tuvo a su hijo Matusalén? 187 años. Ojo, no necesariamente es primogénito, podría ser el hijo número 25. Teniendo en cuenta, sí, está en 180. ¿Cuántos años vivió Jacob? Como 130, creo, ¿Es el 140. que más cerca ha engendrado un hijo? O sea, de los que se mencionó la genealogía. Como 60 y algo. Ujú. 60 y algo. Este ya lo Este ya más 180. más del doble. Fueron pues todos los días 969 años. Ese es el que más vivió. Matusalén, el abuelo. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo. Este también 182. Este nos aliviará de nuestras obras, dijeron. Llamó su nombre Noé, perdón. Y dijo el de Noé, o sea, el padre de Noé, Lamec, dijo: Este, Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Lo que nos evidencia un asunto. Ojo, aquí otro. Esos datos, ahí póngale ahí de una subrayador. La tierra no se dejaba trabajar. Es decir, donde hay una tierra que no se deja trabajar. Piensen, por ejemplo, en lugares como, muchos lugares como en el África, como en Medio Oriente, donde, como dicen hoy en día, es que los judíos cogieron la tierra de los palestinos porque es que eso era una tierra de nadie. Eso no se dejaba trabajar, era horrible, se la regalaron prácticamente. Es algo así lo que describe este pasaje, una tierra de... Nos toca con mucho esfuerzo sudarla, lo que explica de una manera muy lógica la dispersión, ¿no? ¿Cómo es que es el término para eso? Ellos sean nómadas. Obviamente porque uno se nomadiza porque necesita un lugar fértil, lugar donde haya comida y un montón de gente y el lugar casi sin producir, duro. Y él dice, no, necesitamos a alguien que nos solucione esto. Lo que quiere decir esto es que ha pasado mucho tiempo y aún así la tierra sigue siendo... O sea, ellos no habían logrado una evolución en el sentido agrícola. Eso es lo que significa.
Después de que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 500 años. ¿Listo? Bien. Esta es las genealogías hasta Noé y sus hijos, que es lo que se conoce como el periodo prediluviano. O sea, antes del diluvio, capítulo 6 va a hablar de pues, qué pasa, porque aquí hay un corte, porque se habla de una genealogía hasta acá. Pero hasta este punto se calculan más o menos 1500 años en el conteo de las genealogías. Aquí hay varias cosas interesantes y ya ahora sí en modo conclusión. Estos hijos del linaje de Noé, de los cuales con Noé se enfatiza, se atiza y dice, Lamec dijo, quizás este nos alivie de nuestras obras. O no, ni siquiera quizás, dice, este nos aliviará. O sea, este padre confiaba en que con Noé, con este hijo, habría algo diferente, ¿no? Y el alivio que tendrían acerca de la tierra era muy diferente de lo esperado, que quizás era una revolución industrial o agrícola, lo que terminó fue siendo un reseteo de la humanidad. Pero acerca de estos hijos viene algo muy interesante. Hice un ejercicio y es pedirle aquí al chat GPT que me ayudara a tomar del original hebreo de cada uno de los nombres de este linaje y desde la raíz de donde vienen esos términos me ayudara a encontrar un patrón y algún mensaje pronto escondido. Ojo, no utilicé la tradición, utilicé la etimología. Y sucede lo siguiente. Adán se traduce o viene del significado hombre o tierra. Set, designado opuesto. Enos, hombre mortal o débil. Cainán, adquisición o lamentación, que de ahí vendría también el término Caín, tienen la misma raíz. Mahalaleel, alabanza de Dios. Jered, descenso. Enoch, dedicación. Matusalén, hombre de lanza, o cuando muera vendrá. O cuando muera o vendrá. Lamec, poder. Posiblemente poder o desesperanza. Noé, descanso, o consuelo. Y por lo tanto podríamos decir, si leemos cada uno de esos términos, hombre, designado, mortal, lamentación, alabanza de Dios, descenderá, dedicado, cuando muera vendrá, desesperanza o fuerza, consuelo, podríamos encontrar un mensaje, que esto no es algo que, no es una hipótesis mía, esto la verdad es un ¿cómo decirlo? Es un mensaje desencriptado ya de antiguo, de la tradición. No sé si esto es quién originalmente encontró este patrón, pero cuando yo intento revisar realmente los términos desde su original hebreo me doy cuenta que no es carretudo. O sea, realmente, más allá de la especulación que podría tener una u otra tradición, si este texto, estos nombres escritos acá en este linaje, que evidentemente no era de primogénitos, sino del hijo al que le corresponde estar en ese linaje, hay un mensaje. Diríamos, el hombre designado es mortal y lamenta, pero la alabanza de Dios descenderá, un hombre dedicado, cuando muera, traerá fuerza o esperanza y consuelo. Ese sería como el mensaje, y sin duda es profético, y como tú organizas las palabras dentro del mismo sentido, pues puede ser más claro el mensaje. Lo que está hablando es de que nuestra mortandad, nuestra debilidad, en la medida que nosotros busquemos a Dios, traerá, esperanza, el consuelo de algo venidero, ¿no? O sea, como un mensaje que habla de redención. A mí me arrojó esta, o sea, ese mismo ejercicio me arrojó esa. Veamos No otra. los significados, pero le da como Otra lectura. Tomando los mismos significados, pero por eso decía, como tú organices, que ya vendría como O sea, esa parte más creativa. Dije, si hay alguna frase, alguna cosa que me diga algo, con Sí. el significado. Veamos esta, dice, el No hombre nada más y no es. designado como sustituto es un hombre mortal, lleno de pena, pero Dios bendito,
descenderá, enseñará, su muerte traerá desesperación, pero también descanso y consuelo. Sí, o sea, el mensaje es el mismo, ¿no? Por eso digo, según como, o sea, las palabras que llenan los vacíos son las que son los conectores, que diríamos en otras palabras es la interpretación. Es como lo interpretes, pero las palabras clave están. Y es lo que no podemos evadir. ¿Cuáles son las palabras clave? El hombre designado, mortal, lamentación, alabanza a Dios, descenderá, dedicado, cuando muera, desesperanza, consuelo. Y nos muestra una historia, ¿no? Una historia que habla de una redención, donde el punto final, y es lo que dice Lamec acerca de su hijo. ¿Qué es lo que dice Lamec de su hijo? Noé, que es el consuelo final, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. O sea, él dice, el propósito de este linaje, el que viene, el que redime todo esto, nos librará de la maldición. Y esto es un mensaje muy interesante. Por eso digo, ¿quién organiza algo tan interesante? Y es donde, independientemente del capítulo 1, del 2 al 4, del 5 haya sido escrito por diferentes manos, eso no le resta en absoluto, lo que luego el apóstol dice, porque la escritura es inspiración divina. Ahí cerramos el punto de, no, es que fue Moisés, o no, es que lo bajó un ángel, no, es que ellos entraban en trance, no, nada de eso. Eran escritores normales. Pero la manera en que estos textos están organizados evidencia, así como este linaje, y los nombres que al azar cada padre le ponía, ¿no? Este se va a llamar José, aquel se va a llamar Rubén, aquel se va a llamar tal, y este se va a llamar Noé. ¿Y coincidencia? No. En el plan divino, ese hijo justamente entra en un linaje que cuenta una historia, y eso es completamente divino. Es decir, independientemente de quién escriba, las razones o cómo lo escriba, la manera en que toda la Biblia está estructurada y está escrita evidencia la inspiración de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, a ver, en las letras es que es algo impresionante, definitivamente es impresionante. Es una humanidad que se escribe de su propia historia de una manera divina, sin saberlo. O sea, el trabajo de escriba era un trabajo normal. O sea, no tenía que estar, pues no sé, en lenguas allí lleno de no, estaba escribiendo, estaba traspasando textos, cogiendo su tradición oral. Como decía el otro día acerca de un pasaje, pregúntale a tus padres, era tradición oral lo que había en el tiempo de Moisés. No existía lo escrito como tal para el pueblo. En el texto de Moisés dice, pregúntale a tus padres cómo fue desde el principio. No dice, y consulta el texto. Significa que posteriormente, cuando se recopila todo lo dicho por los padres, la elección de palabras que fue quizás muy fortuita de la creencia particular del sacerdote o del escriba en su momento, no quedó al azar. Y eso es lo más maravilloso de la Biblia. Que independientemente de la creencia, ojo, siempre que hay traducción, hay, como dice traductore, traitore, hay traición. Siempre que hay traducción, hay tradición a una forma de ver una historia. O sea, si yo les cuento una historia que todos vivimos, usted me va a decir, sí, pero no fue así. Usted puede tener otra, no, ¿se acuerda cuando fuimos al paseo y que nos discutimos por esto? Tal? Uno la termina y dice, sí, pero ¿se acuerda que también pasó esto? ¿O no fue tan así por aquello? Y cuando yo retengo una forma de verlo, es mi traducción, mi interpretación de los eventos, ¿no? Que cada persona de estos, cualquier cantidad de escritores que intervinieron en la escritura de la Biblia, hayan mantenido su manera de entenderlo, y que aún así en toda la línea bíblica eso se apruebe, no tiene otro camino que decir, la Biblia es inspirada por Dios. Así que terminamos este capítulo de esa manera. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Un segundo que aquí me van a decir una cosita. ¿Qué dice? Isaías 66, ¿qué? Lo he pensado y también lo haré. Isaías 46:10. 46:10. Va a leer un pasaje, sí, muy, muy apropiado. Isaías 46:10. No,
desde un poquito antes, desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, yo soy Dios. Y no hay otro Elohim, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho, que digo, mi consejo permanecerá, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y desde la lejana tierra al varón de mi consejo. Yo hablé y haré venir lo pensado y también lo pensado también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estéis lejos de la justicia, haré que se acerquen mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sión, mi gloria en Israel. Amén. Y el tema aquí es entender la providencia divina, entender su soberanía. Su soberanía. Recordemos siempre y vayámonos con este principio que creo que va a ser el clave de todos los textos hasta Abraham particularmente. Y es, Dios nos ha hecho a su imagen, con un propósito final, redentor, al final de los tiempos. Y es que nosotros seamos hechos, que tú cuando te veas, cuando yo me vea, que cuando nos veamos digamos, tú también eres mi hermano, a imagen del Dios Altísimo. Porque has decidido mantener el reflejo de su presencia en tu rostro y no te desviaste al camino del engaño de la serpiente. Que el Señor los bendiga y gracias por habernos acompañado en este estudio. Discúlpenme si no están muy de acuerdo, si les parece muy loco todos los pensamientos que se me ocurren, pero más allá de compartir, no sé, disparates o cosas así que para muchos puede pensar así, estoy seguro que sí pasa eso. Mi intención es chuzar, hurgar un poco, mover las cosas y darnos cuenta que hay mucho por descubrir, mucho por conocer y reconocer, y que sin duda hay grandes misterios y mensajes en la Biblia que aún ni siquiera nos hemos preguntado. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy
decir Abba Padre Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre Baruch atah.